¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso de ASP y SQL Server desarrollado por cesarcancino.com. En esta ocasión vamos a ver el concepto de arreglos o vectores. Vamos a ver qué es un arreglo, para qué nos sirve, qué es lo que podemos generar con un arreglo, ¿verdad? Para eso yo les coloqué acá una pequeña definición que me dice que un arreglo es una variable que nos permite trabajar con más de un dato, ya que posee un índice o subíndice como le llaman algunos. Es lo mismo. La sintaxis para trabajar con un arreglo es la que yo les expongo acá. Es algo bien sencillo. A través del comando dim nosotros declaramos una variable, en este caso yo le coloqué el nombre vector, se puede llamar de cualquier forma, pero por un tema práctico le coloqué el nombre vector. Y para que nosotros le podamos indicar al Internet Information Server que esta variable va a ser trabajada como un vector, tenemos que usar esta sintaxis, paréntesis, paréntesis, y en su interior le tenemos que indicar la cantidad de datos que le vamos a pasar, es decir, el largo del arreglo. En este caso yo, por ejemplo, a la variable vector le pasé un largo 3, ¿ya? Pero aquí nos nace un tema que es bastante importante y que es lo que generalmente induce errores a los estudiantes de programación, de ingeniería. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente, que un vector, por lo menos en el lenguaje ASP, en realidad la mayoría de los lenguajes de programación, comienza desde su posición cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un arreglo, un vector de largo 3 como es el de este caso, en realidad yo voy a tener un arreglo con 4 valores. ¿Por qué? Porque siempre se me va a sumar el valor cero, la posición número cero. ¿Se fijan? En este caso la sintaxis es la siguiente. Vector, paréntesis, paréntesis, a través de un número yo le paso el nombre del índice, del subíndice, y a través del signo igual le asigno un valor, que en este caso es una cadena. En este caso yo le pasé la cadena árbol, ¿se fijan? Al vector en su posición 1, a través del signo igual, le pasé el valor otra cadena, en este caso la palabra gato. Y así sucesivamente, el vector en su posición número 2 le pasó otro valor, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Se fijan? Algo bien sencillo. De todos modos, ahora nos vamos a ir al código para trabajar con ejemplos y poder verlo de mejor forma. Salimos de la presentación y nos vamos al Dreamweaver. Vamos a comenzar primero creando un arreglo. Para eso, recuerden que tenemos que indicarle al Internet Information Server que vamos a trabajar con código ASP a través de las etiquetas. Vamos a generar el option explicit para que ASP sepa que le estamos indicando que nos obligue a declarar todas las variables con las que nosotros vamos a trabajar. Vamos a usar el comando dim y vamos a trabajar con el mismo ejemplo que teníamos en el slide. Vamos a declarar la variable vector, ¿ok? Y a través de los paréntesis le vamos a decir que es de largo 3, ¿ya? Ahora le vamos a ir asignando valores al vector en cada una de sus posiciones. Recuerden que tenemos que comenzar por la posición número cero. Por lo tanto, este vector tiene que tener un largo de 4 valores, ¿sí? Sería esto más o menos así. Llamamos a la variable vector, a través del paréntesis le indicamos la posición, que en este caso sería la posición número cero, y esta posición va a ser igual a cualquier palabra. En este caso habíamos puesto la palabra árbol, por ejemplo. Vamos a colocar nuevamente la variable vector, pero ahora con su posición número 1. ¿Ok? Le vamos a asignar un valor que en este caso puede ser cualquier cosa. Vamos a colocar un número, por ejemplo, el 123. Aquí nos nace un tema muy bien importante que es que en un vector, por lo menos dentro del lenguaje ASP, yo puedo guardar, ¿ya? Datos de cualquier tipo. En este caso, se fijan, yo guardé en la posición cero del vector, guardé un dato de tipo string, de tipo cadena, y en la posición uno guardé un dato de tipo numérico. ¿Se fijan? Si continuamos, vector, en la posición número 2 le vamos a colocar otra cadena. Vamos a colocar la palabra cadena, por ejemplo. Y al vector, en la posición número 3 le vamos a asignar otro valor, que en este caso puede ser un número, 321 por ejemplo.
Vamos a ordenar un poco el código para que quede más entendible. ¿Se fijan? Si recapitulamos, podemos decir que hemos declarado a través del comando dim una variable llamada vector que tiene un largo de 3, ¿sí? Este vector en su posición número 0 le asignamos el valor de una cadena, en su posición 1 le asignamos un valor numérico, en su posición 2 otra cadena y en su posición 3 otro número. Hasta aquí todo bien, pero lo que vamos a hacer es imprimirlos en pantalla para que lo podamos ver en el navegador. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar el comando response_write. Recuerden response.write, paréntesis, paréntesis, y vamos a escribir una serie de cosas acá. Primero vamos a colocar una cadena. Para eso abro y cierro comillas. Vamos a decir posición 0 del vector es igual a ¿qué cosa? La posición 0 del vector va a ser igual a, vamos a colocar un ampersand porque vamos a llamar a la variable. Recuerden que estamos haciendo una concatenación acá. La posición 0 del vector va a ser igual a la variable vector en su posición 0. Con esto ya nos debiera imprimir en pantalla la palabra árbol. Veamos si es así. Vamos al navegador, actualizamos, efectivamente. ¿Se fijan? La posición 0 del vector es igual a la palabra árbol. ¿Se fijan? Ahora vamos a imprimir todos los demás valores restantes. Para eso vamos a copiar, pero primero vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocar un ampersand y vamos a pasar como cadena un salto en línea para que se nos escriban uno debajo del otro. ¿Ok? Ya esto me imagino que ustedes lo dominan y lo han ido practicando dentro de sus desarrollos. De todas formas, yo a contar de este video tutorial voy a ir colocando todos los ejemplos en descarga. Ya el maestro Jesús Conde me dio bueno, me prestó un hosting donde podemos hacer eso, así que cuenten con que van a tener los ejemplos con los que estamos trabajando acá, los van a tener para descarga directa. Entonces, para no estar escribiendo de nuevo esto, vamos a tomarlo, vamos a copiar y vamos a ir pegando. En este caso son 4 veces. ¿Por qué? Porque necesitamos imprimir 4 valores. La posición 1, la posición 2 y la posición número 3. Y le vamos a cambiar los valores acá a las cadenas para que me aparezca escrito en pantalla como corresponde. Si se fijan acá, lo único que yo hice es repetir lo que ya había hecho en la primera ocasión, que es un response write con una cadena que me indica la posición del vector, ¿sí? La posición debe ser igual al vector y le pasamos como índice la posición que queremos imprimir. Esto me debería imprimir estos 4 valores hacia abajo. Veamos, vamos al navegador, actualizamos y efectivamente, aquí tenemos el resultado. ¿Se fijan? Tenemos la posición 0 del vector es igual a la palabra árbol, la posición 1 del vector es igual a 1, 2, 3, la posición 2 del vector es igual a la palabra cadena y la posición 3 del vector es igual al número, en este caso 321. Todo bien hasta acá. También podemos hacer lo siguiente, podemos por ejemplo decir response write. Vamos a hacer lo siguiente, miren, a través de una función vamos a imprimir en pantalla el largo que tiene el arreglo. En este caso es el largo 3, pero puede suceder en alguna ocasión que nosotros tengamos un vector y queramos saber el largo que trae. Muy importante eso. Quizás ahora lo consideren innecesario porque ya estamos, al declarar el vector, ya estamos diciendo con qué largo vamos a trabajar. Pero en la medida que vayan trabajando con arreglos se van a dar cuenta que no siempre va a ser así. De hecho, yo ahora les voy a mostrar una forma distinta de declarar un vector y me van a entender. Este, pero para eso siempre va a ser importante tener alguna función a disposición para que podamos indicarle al Internet Information Server que nos muestre el largo del arreglo. Para eso vamos a colocar una cadena, el largo del arreglo llamado vector es igual a qué cosa. Concatenamos y vamos a utilizar la función ubound, ¿sí? Esa es una palabra reservada del lenguaje ASP, ubound, y a esta función le pasamos el nombre de la variable, que en este caso
está trabajada como vector y él nos va a decir el largo, la cantidad de valores que tiene asignado, la cantidad de posiciones que tiene asignado. Veamos. Actualizamos. Efectivamente, él nos dice que es un vector de largo 3. ¿Se fijan? Importante, ¿verdad? Para que no nos genere confusiones, tomando en cuenta que siempre en ASP partimos desde la posición 0, yo les voy a hacer una pequeña recomendación. Siempre cuando trabajen con la función ubound, ¿sí?, y quieran saber realmente el largo y que el resultado de esto nos dé efectivamente el largo sumándole el valor 0 de la posición, ¿sí?, utilizamos un recurso matemático que es este, más 1. Eso es todo. Entonces, siempre nos va, a través de esto, nos va a imprimir el largo, o sea, la cantidad de valores que trae la variable, que está constituida como arreglo. En este caso, nuestra variable se llama vector, ¿sí? Y le decimos que sea más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nos diga el largo más la posición 0. Si actualizamos, efectivamente, ahora tenemos que el largo del arreglo llamado vector es igual a 4. ¿Por qué? Porque en realidad tiene 4 posiciones. Si bien es cierto, es un arreglo de largo 3, tiene 4 posiciones porque se toma siempre la posición número 0. ¿Ya? Bien, vamos a generar otro ejemplo. Abrimos un archivo Visual Basic Script y lo vamos a guardar con el nombre ejemplo 2. Vamos a borrar todo esto y vamos a abrir etiquetas. ¿Qué sucede ahora? Antes de generar esto, vamos a colocar otro ejemplo acá que lo vamos a hacer en este mismo script. Miren, ya les decía yo que no siempre vamos a colocarle, al declarar la variable, no siempre vamos a indicarle el largo que ésta va a traer. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo hago esto? Si yo coloco la variable llamada vector con paréntesis paréntesis vacíos, esto me abre la posibilidad a mí de ir modificándole dinámicamente el largo del arreglo o del vector. Esto es muy útil. Por ejemplo, en ocasiones necesitamos traernos cierta cantidad de registros de una base de datos, ¿sí? Necesitamos guardarlos en un arreglo, pero no sabemos cuántos registros nos va a traer, porque siempre van a ser cantidades diferentes. Entonces, para ese tipo de aplicaciones es muy útil lo que yo les voy a enseñar ahora. ¿Qué les decía? Que para eso nosotros declaramos el vector, o sea, la variable, que va a ser trabajada como arreglo. El paréntesis lo pasamos vacío y hacemos lo siguiente. A través de la función redim, a través de esta función llamada redim, nosotros le vamos a decir que el vector, o sea, la variable vector va a tener un largo 3. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través del comando dim, nosotros declaramos la variable que en este caso se va a utilizar como arreglo, esta variable se llama vector, le indicamos a través de los paréntesis que es un arreglo, pero no le pasamos ningún dato, o sea que no tiene largo. Y a través del comando redim, nosotros volvemos a llamar a la variable vector y ahí recién le indicamos el largo con el que nosotros queremos que trabaje. Vamos a ir al navegador, vamos a actualizar acá y fíjense que no pasa nada, significa que lo que yo acabo de hacer funcionó. Si hubiera habido algún error, el Internet Information Server me lo hubiera indicado. Por ejemplo, si yo hubiera obviado colocar el fin del paréntesis. ¿Se fijan? Ahora si yo voy al navegador eso me va a dar un error. Veamos. Actualizamos efectivamente. ¿Se fijan que acá él me dio un error? Él me dice error de compilación en Microsoft Visual Script y me dice que se esperaba un cierre de paréntesis. ¿Se fijan? Ok, vamos al Dreamweaver, colocamos el paréntesis nuevamente y vamos al navegador. Ahora sí. Les estaba mostrando la funcionalidad del comando redim, que nos permite ir modificando el largo del arreglo. Sin embargo, si nosotros lo trabajamos de esta forma, en realidad muchos de ustedes se estarán preguntando, se estarán diciendo a sí mismos, en realidad no tiene mucha ventaja o mucha funcionalidad declarar acá en esta zona o declarar en esta parte el largo del arreglo, porque en realidad es más de lo mismo. Pero en realidad la verdadera funcionalidad de esto es la siguiente.
Yo por ejemplo puedo declarar una variable llamada largo, puede llamarse de cualquier forma. Y a esta variable yo le voy a asignar un número, que en este caso va a ser el número 3. ¿Ya? Y aquí es donde viene la ventaja. Yo acá donde le tengo que colocar el nombre perdón, el número de la cantidad de índices que le quiero asignar al arreglo, en vez de eso yo le puedo colocar el nombre de alguna variable que ya me traiga ese número de forma dinámica. ¿Se fijan? En este caso a la variable largo le asigné el valor número 3. Por lo tanto, la variable largo es igual a 3. ¿Se fijan? Si yo pruebo esto en el navegador me debiera funcionar. Para que veamos que efectivamente no funciona, vamos a cambiar los valores acá. Vamos a cambiar los valores. Vamos a colocar eh, más árboles. ¿Para qué hice esto? Para que efectivamente veamos el que algo cambió en la pantalla. ¿Ya? Básicamente, si recapitulamos, hicimos lo siguiente. Declaramos a través del comando dim la variable vector, le indicamos al Internet Information Server que la queremos trabajar como un arreglo, ¿ya? Declaramos una variable normal, que a esta variable lo que hacemos es asignarle el valor numérico número 3, ¿sí? Y a través del comando redim yo le indico el largo con el que quiero que trabaje mi arreglo. En este caso sería un largo dinámico. Largo dinámico porque va a ir modificándose de acuerdo al valor que tome siempre la variable largo. En este caso la variable largo tiene el valor número 3, ¿ya? Y lo demás ustedes ya lo saben, acá fuimos asignándole valores al arreglo y lo fuimos imprimiendo en pantalla, ¿ok? Si yo voy al navegador, actualizo, tenemos un error, vamos a ver dónde está. Fíjense que no definimos la variable largo. Importante que no suceda esto mientras vamos haciendo los videos para que también vayan viendo que todo el mundo se equivoca. Vamos a colocar acá la palabra reservada dim largo. Ahora sí, ahora sí debiera funcionar en pantalla. ¿Por qué nos pasó esto? Porque estamos utilizando el, el option explicit, que recuerden nos obliga a declarar todas las variables. No lo hicimos, por lo tanto por eso nos dio un error. Pero acá ya utilizamos el comando dim, declaramos la variable largo y ahora sí debiera funcionar nuestro script. Vamos al navegador, actualizamos y efectivamente. Ahora sí, primero que todo fíjense que acá cambió la cadena y lo demás se mantuvo, pero se mantuvo básicamente porque no hice mayores cambios. O sea, planteé la misma situación, pero con otro tipo de sintaxis, ¿se fijan? Tenemos entonces la variable vector, ¿verdad? Acá yo les dejo el código para que quien quiera irlo ya anotando antes de hacer la descarga, ¿verdad? Puede ir haciéndolo. De todas formas, recuerden que yo voy a colocar para descarga los distintos ejemplos con los que vamos a ir trabajando, ¿ok? Bien. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros tenemos un arreglo de largo 50 o de largo 100? ¿Será que es un poco incómodo estar escribiendo 50 veces vector 0, vector 1, vector 2? Imagínense si nuestro vector fuera de largo 5000. Tendríamos que escribir 5000 veces, ¿verdad? Bueno, para eso hay formas de recorrer un vector o de asignarle valor de forma dinámica. ¿Cómo? Hay muchas formas, se utilizan muchas sintaxis, sin embargo yo les voy a enseñar la que yo considero que es más sencillo. Estoy seguro que algunos de ustedes, si ya tienen experiencia programando, van a estar quizás en desacuerdo conmigo, más de algunos, en que hay otras formas de recorrer un arreglo, pero para mí me ha resultado bastante sencillo trabajar de esta forma. Vamos a partir con un option explicit, ¿verdad? Para declarar todas las variables. Vamos a utilizar el comando dim para declarar un arreglo. En este caso vamos a colocarle otro nombre. Arreglo para ser originales. Vamos a colocar un arreglo de largo 12, por ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a poblar con números del 1 al 12, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a utilizar un for. Creo que en alguno de los videotutoriales anteriores ya vimos esto, el tema de las estructuras cíclicas, de los ciclos. Vimos dos ciclos, el ciclo while y el ciclo for. En este caso es el segundo el que vamos a utilizar. Vamos a llamar al ciclo for, ¿verdad? Le vamos a decir que a través de la variable i, que por cierto tenemos que declararla acá, si no vamos a tener problemas, y, ¿verdad?
La variable i va a ser igual a 0 a través del comando to, quiere decir hasta el número 12, ¿sí? Step 1. Recuerden, aquí lo que hago es, a través del comando for, tal y como lo vimos en videotutoriales anteriores, comienzo el ciclo con la variable i con un valor 0. A través del comando to le indico que este for trabaje 12 veces, se repita 12 veces, y esas 12 veces tiene que ser de uno en uno. ¿Por qué? Porque a través del comando step yo eso es lo que le estoy indicando. Salto unos espacios y colocamos el cierre del for a través del comando next. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un response on write para ir imprimiendo, perdón, antes de hacer el response write vamos a hacer lo siguiente, al arreglo que tenemos declarado acá arriba, le vamos a asignar valores de forma dinámica. ¿Cómo hacemos eso? Arreglo paréntesis paréntesis, y como la variable i se nos va a ir incrementando de uno en uno, nosotros vamos a colocar la variable i, por lo tanto, al hacer eso, cada vez que el vector que el ciclo for se repita, esta variable se va a ir incrementando, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí voy recorriendo cada una de las posiciones del arreglo. Como esto comienza en 0, no tengo ningún problema. Vamos a colocar un signo igual y le vamos a asignar, como les decía, los números del 1 al 12, por lo tanto nos sirve la misma variable i. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Vamos al navegador, vamos a cambiar acá, ejemplo 2, para ver los resultados en pantalla. Tenemos un error, veamos. Tenemos un error, vamos a ver. Ah, ok, porque la variable, se fijan, perdón, el nombre del archivo tiene 2p. Colocamos acá, ahora sí. Tenemos el ejemplo 2.asp, ¿verdad? No nos imprime nada en pantalla porque aún no hemos utilizado el comando response write para imprimir algo en pantalla. Pero primero, antes de imprimir en pantalla, vamos a hacer una recapitulación porque creo que esto puede llamar un poco errores, a confusiones. Bien, fíjense. Yo comienzo con el option explicit, ¿verdad? Para indicarle al Internet Information Server que me obliga a declarar las variables con las que voy a trabajar. A través del comando dim yo le indico que voy a trabajar con dos variables, en este caso la variable i, que van a ser números acá con lo que vamos a trabajar, y la variable arreglo, que en este caso es un vector de largo 12. ¿Sí? Genero un ciclo for, ¿verdad? Que lo inicializo a través de la variable i, lo inicializo en 0. A través del comando to le indico que el largo del arreglo, en este caso, es 12, ¿sí? Y a través del comando step le digo que se vaya repitiendo el ciclo for de uno en uno. Como la variable i va a ir incrementándose de uno en uno desde el 0 hasta el 12, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo puedo perfectamente usar esa variable como el índice del arreglo, porque es un índice dinámico, y le digo además que me asigne dinámicamente los valores también del 1 al 12. Significa que la posición 0 del arreglo tiene asignado el número 0 como valor. ¿Sí? Comprobémoslo. Fácil. Esto es sumamente sencillo. Miren. Por temas pedagógicos, yo voy a generar otro ciclo for para hacer lo mismo, para recorrer la regla. Sin embargo, yo perfectamente podría colocar acá lo que voy a hacer ahora. Vamos a copiar esto que tenemos acá, que es el ciclo for. Lo vamos a pegar acá. Y vamos a decir lo siguiente. En vez de generar esto, nosotros vamos a hacer un response write para ir imprimiendo dinámicamente cada uno de los valores del arreglo. Para eso, dentro del response write le decimos que nos imprima el arreglo con cada uno de sus índices, ¿sí? Y vamos a utilizar un ampersand para colocar una cadena con un salto en línea para que me escriba los números hacia abajo. Con esto yo hago lo siguiente, tengo el ciclo for, ¿verdad? La variable i, que recuerden que se va a ir incrementando dinámicamente de uno en uno hasta el número 12. ¿Por qué? Porque le indiqué mediante el comando step que así sea, que se incremente de uno en uno. Por lo tanto la utilizo como índice para ir recorriendo cada una de las posiciones del arreglo. En este caso va a recorrer desde la posición 0 hasta la posición número 12, que corresponde al largo del arreglo. ¿Se fijan?
Veámoslo en pantalla, aunque yo estoy seguro que ya más de alguno de ustedes ya lo imprimió en pantalla y vio el resultado. Vamos al navegador, actualizamos y efectivamente tenemos el arreglo de largo 12, recuerden, y cada uno de sus valores. ¿Se fijan? Yo puedo incluso completar un poco esto. Miren. Puedo colocar, por ejemplo, acá una cadena y decir posición ampersand posición I del arreglo. Eso quiere decir que es la posición con el número que va tomando dinámicamente el arreglo. Coloco otra cadena con un ampersand, ¿verdad? Posición I es igual a la variable arreglo. Con esto, ¿qué es lo que hago? Paso una cadena, ¿verdad? Con la palabra posición. Le digo que la posición es igual a lo que tenga en ese momento la variable i. Coloco otro ampersand porque paso una cadena. Esta cadena me va a imprimir en pantalla el signo igual. Coloco otro ampersand y acá lo mismo que teníamos. La variable arreglo con su índice, ¿verdad? Aquí nos sucedió un problema. Tenemos la variable arreglo, ¿verdad? Con su índice. En este caso es el valor que va tomando dinámicamente la variable i. Generamos otro ampersand para colocar una cadena con un salto en línea. Guardamos, vamos al navegador, actualizamos, fíjense, no es más que eso. Posición 0, se fijan, es igual al valor 0. ¿Por qué sucedió esto? Porque nosotros en el primer ciclo for le indicamos a que me fuera llenando los números desde el 0 al 12. Básicamente eso, podríamos haber asignado otros valores. Por ejemplo, yo acá podría haber hecho muchas cosas en realidad, pero es que de verdad no los quiero enredar. Y sé que esto es un poco complejo de comprenderlo en primera instancia, ¿verdad? Los arreglos suelen ser una de las áreas de la programación que más problemas les trae a los programadores que recién se están inicializando en este tema. Así que por ahora prefiero dejar este tema así, ¿sí? Eh, y seguir con otras cosas. Por ejemplo, miren, yo acá le indiqué arbitrariamente que el ciclo for se ejecute 12 veces. Sin embargo, si lo analizamos, no es lo óptimo. ¿Por qué? Porque pueden haber ocasiones en que yo me encuentre con un arreglo y no tenga definida la posición, no sepa cuál es su largo. Entonces, para eso yo acá debiera hacer lo siguiente, debiera generar un ubound. Recuerden, el ubound nos dice el largo del arreglo, ¿verdad? Le decimos que el vector se repita hasta el valor que me entregue la función ubound, pasándole como parámetro la variable arreglo, ¿sí? Más 1, recuerden, porque en este caso le estamos con este código que acabo de colocar yo, que es la función ubound, ¿verdad? Ella recibe como parámetro el nombre arreglo, significa que es el nombre de la variable que trae el vector, y más 1 para que me tome la posición 0. Veamos si funciona. Vamos al navegador, actualizamos, tenemos un error. Ah, ok, perfecto. Fácil. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a borrar eso. Ahora sí, ¿se fijan? Desde la posición 0 hasta la posición número 1, ¿se fijan? Desde la posición 0 hasta la posición 12 tengo a través de la función ubound, le paso como parámetro la variable arreglo, ¿sí? Y fíjense que no fue necesario colocar el más 1, me lo tomó dinámicamente. Actualizamos, ¿se fijan? Veamos acá abajo, vamos a tomar este código de acá, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en lugar del número 12. ¿Sí? Veamos si acá nos va a imprimir en pantalla desde el 0 al 12 o desde el 1 al 12. Pero básicamente es lo mismo. Acá ya no le estoy indicando arbitrariamente que sea hasta el número 12, sino que le estoy indicando que el ciclo for se repita tantas veces como posiciones tenga el arreglo. ¿Sí? Vamos al navegador, actualizamos y efectivamente me imprimió todos los valores del arreglo. ¿Se fijan? No cambió nada, se mantuvo, simplemente lo que hice yo fue, en vez de colocar arbitrariamente acá el número 12, lo hice como se debe hacer, que es colocarle el largo que trae el arreglo. Significa que acá yo no voy a necesitar saber cuál es el largo del arreglo, sino que simplemente a través de la función ubound, ¿verdad?
que en este caso está recibiendo el nombre del arreglo como parámetro. Con esto nosotros le indicamos al ciclo for cuántas veces tiene que repetirse de uno en uno, puesto que de uno en uno es a través del comando step, de uno en uno, ¿verdad? Básicamente eso. Por ahora creo que con esto ya tenemos claro cómo trabajar con arreglos, qué es un arreglo, ¿verdad? Como les decía hace un rato, esta es la parte más difícil de la programación. Por ahí hay otros temas como las estructuras, el trabajo con funciones, ¿verdad? El trabajar con hacer bases de datos y eso, pero en principio, en primera instancia, lo más complicado es el trabajo con arreglos. Yo los invito a hacer pruebas, ¿verdad? A ir generando sus propios arreglos, sus propios vectores, a irlos recorriendo, a irlos poblando. Se fijan que acá tengo las dos formas. Con este ciclo for, yo lo fui llenando, ¿verdad? Y con este ciclo for fui mostrando en pantalla cada uno de los valores del arreglo. Pueden ir haciendo pruebas, pueden por ejemplo tratar de ir recorriendo un arreglo al revés. ¿Sí? Sería interesante, ¿verdad? Recorrer el arreglo desde la última posición hasta la primera posición. Los invito a hacer pruebas con eso. Los invito, por ejemplo, a generar un script donde el arreglo nos diga que cuál es la posición de la mitad, por ejemplo, o cuál es el número más alto de todos los que tiene el arreglo. Por ejemplo, hay muchos casos prácticos con los que se puede ir trabajando. Ujú. Yo estos dos archivos se los voy a colocar en descarga directa dentro de mi sitio web cesarcancino.com, ¿ya? Para que puedan ir trabajando con ellos. Recuerden colocarme sus dudas, sus inquietudes dentro del formulario para que tengo habilitado específicamente para eso.